palabra. El comportar de nosotros como iglesia no deja de causar un poquito de dolor en el aspecto de muchos de los hermanos que vienen a la cena del Señor se retiran. Puede ser que tengan alguna actividad o algo por el estilo. Pero el Señor nos dejó nuestro culto dominical para poder aprender más de la palabra. Creo que es este culto también en el que nos podemos tomar de tiempo para que Dios nos bendiga a través de los maestros, predicadores que ponen este púlpito para poder crecer en el conocimiento de Dios. Fíjense que hoy vamos a estar tocando un tema, como creo que la mayoría ya sabe, que hemos estado exponiendo ahora en este nuevo grupo de temas que estamos estudiando. ¿Por qué creemos lo que creemos como congregación? Porque en nuestras iglesias hay ancianos, cómo es que se debe de servir. Y por cierto, hoy vamos a tocar un tema, miren que anda un mosquito, no me quiere dejar tranquilo, y eso que me bañé, gracias a Dios. ¿Por qué nosotros creemos y debemos de entender el rol de la mujer dentro de la iglesia? Un tema bastante delicado. Un tema que probablemente a algunas mujeres puede hasta incomodar. O no sé si algunas de las que nos visitan, se están congregando con nosotros de un tiempo acá, puedan decir, ¿y por qué no hay predicando los domingos? ¿Por qué no hay ancianas? ¿O por qué no hay pastoras en Ebenezer? Y si hay algo que Dios ha puesto en nosotros como Ebenezer, es que procuramos hacer lo que dice la Escritura. Evidentemente, nos lleva al estudio. No solo se trata de leer un texto y decir, bueno, como aquí dice, eso es lo que nosotros vamos a hacer, sino estudiar lo que la Escritura dice y sobre todo no acomodarnos a las corrientes de este mundo. Fíjense que cuando nosotros vemos lo que es el rol de la mujer dentro de la iglesia, casi siempre hay dos posturas malas. Uno, extremistas, como los legalistas, que hacen que la mujer no pueda desarrollar sus dones dentro de la iglesia. No, que la mujer solamente sea un asistente más y no haga nada más, porque la mujer debe de callar en la iglesia. Tomando muchas veces ese punto, bloquean o impiden que la iglesia sea edificada a través de los dones que Dios ha dado a la mujer. Pero también está esa otra ala, como la liberalista, que dice, bueno, como ahora somos iguales delante de Dios, la mujer puede predicar, la mujer debe gobernar la iglesia, por lo cual solamente los radicales no permiten que lo hagan. Y no crean, esto se ha visto muy influenciado sobre todo por el feminismo. Nosotros, ojo, digo nosotros, en general, nos vemos atacados todos los días para que nosotros seamos influenciados por el mundo. Y el feminismo es un tema muy fuerte en todo el mundo. Esa contraposición del machismo, que por cierto, esas dos posturas son posturas del diablo. Porque en el caso del machismo, ha creído el hombre que debe subyugar a la mujer. Y cuidado, cristiano, pensar que usted también debe de sujetar a la mujer. La Biblia no enseña eso. Y dos, por contraposición de la persona natural, las mujeres dicen, no, vamos a liberarnos del machismo, vamos a derrumbar el patriarcado y ahora debe de comenzar a gobernar el feminismo. Que por cierto, esta corriente ya ha influenciado tanto muchos países, muchos gobiernos que están redefiniendo aún las leyes de los países, están redefiniendo la ciencia, porque ahora ya ni siquiera dicen que científicamente nació varón, sino dependiendo qué quiere él, si quiere ser él, ello o eso, se están utilizando y tratando de
confundir en esa área la psicología. El feminismo ha entrado muchísimo y no vaya a pensar que esto es de este siglo. No, si esos movimientos vienen desde 1900. Pero hoy ha tenido un auge al punto que también están influyendo en la iglesia. En la iglesia debemos de ser firmes en lo que la palabra dice. Por eso lo creemos. Nosotros no podemos venir y escuchar o decir, no, nosotros lo creemos porque lo creemos. La pregunta es, ¿por qué usted lo cree? Hace poco mi esposa me decía que hubo un hermano en Cristo que cuestionó del por qué la mujer debía usar velo. Y lo primero que le dije fue a mi esposa, ¿pero se lo dijiste bíblicamente? Porque no solo se trata de, ¿y ustedes por qué creen eso? Y nosotros venir y confirmar, es que nosotros creemos eso porque nosotros creemos. No. El cristiano firme en la fe debe decir, porque la palabra de Dios dice acá, acá y acá. Eso es nuestra forma de hablar. Por eso, si hay algo antes de iniciar en este tema tan álgido, tan neurálgico, permítanme leerles el texto de Génesis 1:27 que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Por qué leo este texto? Porque si hay algo que debemos de entender es que el hombre no es mejor que la mujer, ni la mujer es mejor que el hombre. Dios nos hizo conforme a su imagen y Dios le dio características propias a la mujer. Usted mira a un hombre, como la escritura enseña, varón, y usted va a ver características en él que Dios le otorgó para desarrollar actividades por las que Dios lo creó. Igual con la mujer. Dios le dio dones, le dio talentos, le dio características muy propias de la mujer. Por eso cuando usted oye hablar a una mujer, se escucha esa voz sutil y suave de una voz de una mujer. Y normalmente cuando usted escucha hablar a un hombre, identifica la voz aguda o grave del hombre. Por eso, si hay algo que antes que nada debemos de reconocer, es que delante de Dios ninguno es superior. Pero eso sí, como sabemos que Dios es un Dios de orden, y lo vamos a ver a través de la Escritura, Dios estableció un orden para vivir. Un orden tan perfecto que tenga cuidado en caer en el gravísimo error de creer que nosotros podríamos tomar mejores decisiones que Dios. En eso debemos de cuidarnos. Por sobre todo, yo creo que cuando nosotros decimos, es que Dios, hermano Fernando, es sabiduría. Si Él es sabiduría, nosotros como cristianos siempre vamos a decir amén a su palabra. Amén. Por eso no crean, muchas hermanas o hermanos se han comenzado a participar en reuniones del cual no son bíblicas. El cristianismo no se trata de buenas intenciones. Se trata de una obediencia a la voz de Dios. Si hay algo que vamos a procurar, amada familia, que en este estudio no se va a tratar de atacar a nadie, porque sabemos que salimos en el Facebook y esto puede llegar a oídos de alguien cuyo propósito nuestro no es atacar a nadie, sino exponer la verdad de la Escritura. Así es que, ¿por qué no me acompañan? Vamos a orar para que sea el Señor dándonos entendimiento y sabiduría por lo que la Escritura dice, y sobre todo mujeres u hombres, guardar nuestro corazón a creer fielmente lo que la palabra dice. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos delegaste estas palabras benditas, puras y santas, en la cual, Señor, reflejan tu verdad, verdad absoluta, en la cual tu iglesia, Señor, dice amén. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría,
tanto para escuchar como te ruego, Señor, que seas tú bendiciendo a tu iglesia, Señor, a través de mi persona. Que no hayan, Señor, pensamientos humanos, sino que todo sea conforme a tu palabra, para que cada día, Señor, podamos crecer, que tu iglesia pueda presentar firme defensa de la fe y no ser desviado, Señor, por corrientes del mundo, sino todo lo contrario, que el mundo sea influenciado, Señor, a través de tu obrar en tu iglesia, que podamos con palabras de amor y sabiduría poder exponer la palabra que tu palabra misma nos enseña. Amado Señor, que todo lo que se diga en este púlpito sea conforme a tu verdad, para la gloria de tu nombre y edificación de tu iglesia. Te lo pedimos y lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme al texto base. Bueno, van a ser dos que vamos a estar viendo. Primera de Timoteo, capítulo 2. En ese vamos a estar primeramente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 14. El 8 va a ser muy introductorio, pero sí importante también para redefinir hacia dónde vamos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 14. La palabra de Dios dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Quedémonos ahí. Creo que la mayoría ya habíamos meditado o conocido este texto. Pero yo les decía iniciando, si hay algo que Dios ha hecho en su soberanía y perfecta voluntad y sabiduría, el hombre y la mujer. Su imagen y semejanza, pero con características diferentes, con capacidades diferentes. Y si usted se da cuenta, lo que acabamos de leer es bien importante. Por eso yo le pedí a usted que me acompañara desde el 8. Dice, quiero pues que los hombres oren. Se está dirigiendo a los hombres. Pero vea lo que Pablo, y por favor no olvide algo, porque muchas veces hasta usted puede pensar, no, pero es que Pablo era así, muy rígido y no tenía que hacer. Permítame, la palabra nos enseña que es inspirada por Dios, toda. Significa que lo que habló Pablo y escribió Pablo fue inspirado por Dios. No es que diga Pablo, yo en mi voluntad estoy escribiendo esto, sino fue inspirado. ¿Todos creemos eso, familia? Amén. También yo lo creo, porque la palabra lo dice. Y dice la escritura, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Fíjese, ¿qué le está diciendo al hombre? ¿Cuál es la orden que Pablo o que Dios mismo le dice al hombre? Quiero que el hombre ore constantemente donde sea, levantando su mano. No sé si usted sabía que levantar las manos casi siempre era una actitud diciendo, Señor, yo nada escondo delante de ti. Heme aquí, así soy, Señor, perdóname. Cuando había esa expresión era como una transparencia total delante de Dios diciendo, Señor, este es lo que soy. Porque normalmente hasta en la psicología, si usted dibuja a alguien con las manos cerradas, casi siempre denota que oculta algo. Pero casi siempre cuando abría las manos es como ser una persona muy transparente. Pero vea lo que le dice al hombre, sin ira ni contienda. Es más, no le dice eso a la mujer, se lo dice al hombre. ¿Por qué creen ustedes que se lo dice al hombre? ¿Verdad que es tan
natural o normal ver a dos hombres golpeándose en la calle? ¿O dos hombres gritándose, golpeando carros? Porque el hombre en su naturaleza tiene la característica casi siempre de la fuerza física. Y en la fuerza física, por el pecado, esperando que no hayan cristianos que tomen esa actitud, sino que implementen siempre el dominio propio, porque esto es muy orientado al espiritual, que las cosas no se arreglan a través de la violencia. Pero no crean, es común muchas veces que el hombre por su naturaleza implemente violencia. Por eso Pablo dice que levanten las manos abiertas, sus manos santas, pero eso sí, sin pleitos, sin ira, sin contienda, sin violencia. Pero eso se lo dice al hombre. Ahora acompáñenme a ver lo que le dice a la mujer, que es lo que nos compete. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Un tema que la mayoría de veces dicen, hermano, pero hay que entender qué significa que la mujer se atavíe. La palabra ataviar es que se vista. La mujer que se vista con ropa decorosa, con ropa decente, dicen otras versiones bíblicas. ¿Por qué a la mujer le dice eso? Casi siempre hay una naturaleza de la mujer. Es que ella sabe que, y le soy sincero, no es porque ustedes estén presentes, pero la mujer es bella por naturaleza. Dios la hizo así. Lo único que muchas veces la vanidad nos lleva ya no a conformarse con la belleza que Dios les dio, sino comenzamos a querer ayudar a Dios con la belleza que Él les dio a ustedes. Unas se pueden pintar el cabello, otras se pueden pintar las cejas y comienzan a hacerse algunas cuestiones físicas, pero que hay algo que se va a dar cuenta que Pablo está observando: la forma de vestir. Le hago una pregunta, mujeres, que es sumamente importante. ¿Usted para quién se viste? Cuando la Biblia habla de decorosos, cualquiera podría decir, hermano Fer, entonces significa que debo de vestirme con una falda que lo arrastre hasta los pies. No, le cuento que hay mujeres que se pueden vestir así y no significa que sean mujeres piadosas. Muchas veces son mujeres hipócritas porque se visten pero no lo viven. Pero también no puedo decirle que una mujer que usa un vestido muy corto pueda decir que es una mujer piadosa, cuando realmente el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Otras pueden decir, hermano Fer, entonces vestirnos de pantalón sería una manera indecorosa, cuando el escritor, cuando vemos el Antiguo Testamento, dice que la mujer no se vista como el hombre. Le cuento, nadie usaba pantalones. Lo único que distinguía al hombre de la mujer eran los colores, porque normalmente eran túnicas y eran batas las que usaban. Porque una mujer puede vestirse de pantalón y no significa que sea de manera indecorosa. Pero lo difícil es que una mujer se pueda vestir con un propósito al vestirse: ser provocativos. Porque puede ser vestido. Y si la intención de la hermana o de la persona sea provocar, sea la ropa que se vista, siempre va a ofender a Dios. Por eso, si hay algo que nosotros hemos procurado en esta iglesia, no es venir y tratar de coaccionar a las hermanas diciendo debe de vestirse con vestido, porque de lo contrario usted ofendería a Dios. Nos hemos topado con los tres ancianos y hemos dicho, pero nosotros no obligamos a nadie a quererse vestir de una forma. Pero la Biblia sí enseña, porque no somos los ancianos ni tampoco hermanas que deben de estar coaccionando a alguien de la forma como vestirse, sino debemos de ser instruidos por la palabra, que toda mujer debe de vestirse decorosamente, en toda su forma de vestir. Por eso, si hay algo que creo, amada familia, al salir no solo los domingos, los martes, los jueves, y seamos llamados a convocatoria santa, es ¿por qué nos vestimos? ¿Para quién nos vestimos? No sé si usted a la hora de estar buscando su ropa, primeramente diga, Señor, llévame a agradarte con lo que hoy me vestiré.
Que cuando yo me vista, Señor, sea agradable delante de tus ojos. Algo le puedo asegurar. El decoro vendrá directamente del Espíritu Santo para con usted. Por eso, en el sentir que está escribiendo Pablo en este momento, era muy común entre las gentiles el querer demostrar, el querer sacar la vanidad y demostrar como que fuese una competencia. ¿Quién se vestía mejor? ¿Quién traía el vestido más costoso? ¿Quién traía el vestido más indecoroso? Porque muchas veces para ellos el vestirse bien era mostrar parte de su cuerpo. Pero no es así en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios, a la hora de vestirnos, en general, le aseguro, lo primero que debemos de pensar es, ¿agrada a mi Señor cómo me estoy vistiendo? ¿Es así lo que el Señor gusta? Y el hermano Freddy dijo algo acá que es bien confrontativo. ¿Por qué? Porque la iglesia, y escuchen bien, amadas mujeres, la iglesia no nos acomodamos a las corrientes de este mundo. La palabra de Dios ni siquiera una coma cambiará. El mundo cambia constantemente. Yo tuve la oportunidad de estar en un país muy lejos, no hace mucho, y yo me quedé asustado de ver cómo se vestían. De verdad, a veces yo decía, bueno, ¿es varón o es hembra? No lo sé. De verdad, familia. Me quedé bastante sorprendido porque a la larga, gracias al Señor, todavía aquí en Bolivia tenemos cierta moralidad, nuestra cultura, que de una u otra forma todavía sigue siendo conservadora a lo que cabe. Pero en otros países, olvídese. Pero nosotros no nos limitamos a la cultura. Nosotros nos enfocamos en lo que la palabra de Dios dice. Acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículo del 1 y 2. Y antes de leer este texto, quiero decirles algo, sobre todo a las visitas. No se vaya a sentir ofendido, que el propósito no es ofenderle con el tema. Por si usted puede decir, uy, pero yo no vine de manera adecuada. No se preocupe. El objetivo es, primero, que usted sepa que Cristo Jesús es el Señor. Y segundo, será Él que vaya transformando. Así como también a las hermanas que son nuevas en la fe y probablemente puedan tener meses o un año o algo por el estilo que se han convertido y puedan decir, uy, pero yo vine de manera probablemente indecorosa. No se preocupe, el propósito es crecer, madurar en lo que la Escritura dice. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amada familia, la iglesia no se acomoda a las modas. Guárdense. Y no estoy diciendo también, jovencitas, que deben de vestirse como una señora de 50 años. No, no, no. Sé que muchas veces la madurez y los gustos llevan a vestir a alguien, pero siempre con el pensamiento, como me visto, ¿es decoroso? ¿Es agradable al Señor? Amado Señor, ¿esto glorifica tu nombre? Porque algo le puedo garantizar, una mujer que se viste de manera indecente, sobre todo que es cristiana, ofende a Dios. Porque Dios produjo en usted el templo y la morada del Espíritu Santo. Significa que la santidad de Dios está en usted. Refléjelo en su forma de vestir. Por favor, no solo en la iglesia, donde ande, que las personas digan, ¿sabía usted que en la época de la iglesia primitiva, los propios gentiles, los romanos, deseaban a las cristianas? Porque normalmente en ese entonces a veces se vestían hasta con un busto de fuera, las mujeres gentiles. Las cristianas no, siempre estaban bien vestidas, decorosamente, y decían, ellas son diferentes, ¿por qué se visten así? Quisiera saber cómo son. Producía en ellos eso. ¿Será que hoy en día a la cristiana también dice el mundo, ella es cristiana, miren su forma de vestir, su forma de hablar, de actuar? Y por supuesto también varones.
quiero aprovechar el punto, porque es cierto, está el texto indicando a la mujer que sea decorosa al vestirse, ya vamos a ver lo demás, pero también al hombre. Cuando venga a la iglesia, a un culto, ya sea domingo, ya sea lunes, martes, jueves, por favor, vistámonos conforme a la reunión. No, no, no. La mayoría puede, y yo sé que muchas veces pueden venir del trabajo, pero hagamos un esfuerzo. Fíjense que yo ya tengo unos meses que a veces yo terminaba de trabajar y yo, como por cierto, no sé, tengo la oficina en mi casa, me venía como estaba. Y después dije yo, Señor, si yo me puedo vestir para ti mejor. Entonces ahora procuro ponerme una camisa más formal y venir al culto. ¿Por qué? Porque venimos a una reunión en la cual vamos a adorar al Señor. En lo posible, varones, vengamos de manera también nosotros conforme a la ocasión. No podemos estar viniendo con chores o con pantaloncillos cortos. No, no, no. Y no se trata, por favor, insisto, como de, ay, debe ser que... No, no, no. La Escritura nos lo enseña, que debemos de venir conforme al propósito de la reunión misma. Pero el texto no se queda ahí. Por favor, acompáñenme. Sigan leyendo conmigo. Que se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué el escritor dice, tengan cuidado, mujeres, a la hora de vestirse? Porque probablemente puedan caer en la tentación de querer venir por medio de la gloria humana, tratar de sentirse aún superior a las otras hermanas. La iglesia no es un desfile de modas. La iglesia no es un lugar donde venir a demostrar lo que Dios te ha dado. No se trata de eso. La iglesia es una reunión de santos, donde venimos con corazones constrictos a adorar a Dios. Evidentemente, insisto, en lo que se pueda, y Dios te ha proveído, tal vez en mi época de juventud, de niño, me acuerdo que mi papá, pero sobre todo mi mamá, que fue la que me instruyó en los caminos del Señor, decía, vaya, a ponerse la ropa del domingo, porque ya sabíamos, teníamos mucha escasez económica y casi siempre nosotros era el mismo par de zapatos, el pantalón y la camisa, pero sabíamos que veníamos al culto y nos acostumbró así siempre, que por cierto muy bien nos enseñó nuestra madre. Entonces Pablo dice, tengan cuidado, mujeres, no traten de hacer de ese culto santo algo que sea inclinado a la pecaminosidad. No se está imponiendo joyas para mostrárselos a los hermanos. No traten de vestirse o peinarse de esa manera que todos digan, ¡ay! Y todo el mundo diga, hoy sí voy a que mis hermanas me admiren el peinado con que me estoy peinando. Es todo lo contrario lo que la Escritura dice. No se trata que vengas de manera austera diciendo, ay, pobrecita yo, miren, y que ni siquiera nos bañemos. No, no, no. Sí, porque miren, no crean, a veces los extremos son tan difíciles que nuestra naturaleza dice, entonces como el hermano estuvo predicando, a partir de hoy ni hasta el anillo de matrimonio me voy a quitar. No, no está diciendo eso el texto. Está diciendo, vengamos con corazones humildes. La iglesia no es venir para venir a aparentar, sino el culto de los santos es para venir a adorar. Por eso cuidémonos. Y Pablo todavía invita a la mujer diciéndole, si en tu corazón realmente tienes ese deseo, no lo hagas, sino ven y vístete, pero con las buenas obras que caracterizan a la mujer cristiana piadosa. Por eso, si hay algo, mujeres, que las hace también hermosas y bellas, es su forma de vivir y de actuar. Si hay algo que la vida nos enseña en el matrimonio, es que el cuerpo se va a desgastar. Y pobre, algún día vamos a hablar con los jóvenes acerca de cuando escojan su esposa, porque casi el hombre comete el grave error de quererse casar por lo que mira. Pero lo más valioso en una mujer es su ser. Es la obra que Cristo Jesús está produciendo en ella. Y ojo, lo primero que dice nuestro hermano Pablo, o el Espíritu de Dios, es, mujeres, vístanse con obras piadosas, que glorifiquen a Dios y también honran al esposo. Pero de ahí viene este tema que es tan delicado, que para muchos dicen, depende cómo se interpreta, hermano. No, vamos al versículo 11.
Siempre, por supuesto, de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Parémonos ahí. Pablo está tocando un tema muy importante, muy importante. Acuérdese, el texto viene hablando acerca de cómo debería de ser la conducta de los hermanos en las reuniones, en los cultos. Viene definiendo cómo debía de hacerse, y por cierto, es bien interesante cuando vemos, sobre todo en Corintios, que Pablo también viene enseñando cómo debe de manejarse en ese entonces las lenguas y las profecías, que todo tenía que ser en orden. Pero, ¿por qué Pablo toca este tema? Que por cierto la mayoría considera que era dirigido, por supuesto, de manera propia para Timoteo, pero que Timoteo era el anciano de la iglesia de Éfeso. Pero había un problema en esa iglesia, pero no solo en esa iglesia. Pero lo más seguro es que las mujeres, a la hora de estar así, enseñando la escritura, comenzaban, hermano Pablo, espéreme, mire, fíjese, hermano Timoteo, pero yo creo, porque normalmente cuando hay una duda, sobre todo en ese carácter que a veces denota una mujer, la participación. Decía el hermano Robertito que creo que si nosotros permitiéramos o nos saltáramos esa parte de lo que la escritura dice y decimos a las mujeres, mujeres, en la cena del Señor queda abierto, pidan alabanzas, puedan pasar, les aseguro, probablemente ningún hombre se levantaría. Sí, ninguno se levantaría. Es más, harían cola las mujeres. Después sigo yo, hermano, después sigo yo. Bueno, hermano, hagamos entonces la cena del Señor de 2 o 3 horas. Porque Dios les dio a ustedes características muy propias y hermosas, pero que muchas veces también es necesario frenar. Frenar. Porque si hay algo que Pablo estaba viendo es que había un problema en la iglesia. Y las mujeres comenzaban a irrumpir, interrumpían el mensaje. Y no sé si alguna vez usted lo ha visto, pero estar acá es muchas veces sucede algo o salta un niño, suena un celular y por lo menos a mí me pasa, hermano, mi mente se divaga. Y cuando vuelvo, uy, ¿dónde estaba? Eso daña, afecta el mensaje. Por eso cuando Pablo dice, primeramente, que la mujer aprenda en silencio, hay algo importante, porque yo creo que las mujeres, ¿qué es lo primero que viene ahorita en su mente que leí eso? Quizás me voy a volver un poco adivino. Silencio. Pero no dice eso el texto primeramente. ¿Qué dice primeramente? Aprenda. Mujeres, ustedes tienen la orden de parte de Dios que deben de aprender de la palabra. Esto no se trata de, bueno, hermano, como somos mujeres. Fíjense que en la época de Cristo Jesús, la mujer no era dada para aprender. Es más, la mayoría había subestimado a la mujer. A la mujer la tenía por debajo el hombre, al punto que hasta habían algunos rabinos que decían, el que le enseña a una mujer es como tirar las perlas a los cerdos. Porque a la mujer, por el machismo, que es pecado delante de Dios, habían hecho que la mujer, bajo el concepto social, no valía. Pero qué hermoso es cuando vino nuestro maestro, ¿se recuerdan? Nuestro Señor Jesucristo. Aún hablando con la samaritana, y los discípulos al verlo platicando con una mujer, ni siquiera le preguntaron, maestro, ¿qué tú estás haciendo? Porque Jesús venía y se comportaba como la escritura mandaba, pero en la mente de los hombres decía, ¿por qué lo hace? Porque delante de Dios somos iguales, hombre y mujer. La mujer es tan importante que la hizo a la imagen y semejanza de él. Pero qué triste es darnos cuenta que por la naturaleza del hombre casi siempre vamos a tratar de menospreciar el valor de la mujer. Pero la escritura no dice eso. Por eso, mujeres, el ser mujer, no crean que no las lleva y las tiene que obligar a conocer la escritura. Fíjense que en la mujer casi siempre existe esa característica de sentimiento. La mujer es muy cálida, es muy sentimental, pero también es doloroso ver en la mujer que llena de mucho sentimiento su fe y con muy poca verdad bíblica. La mujer
debe de conocer lo que la Escritura dice, debe de entender hermenéutica, debe de entender exégesis, debe de entender lo que es verdaderamente interpretar un texto. Es más, doy gloria a Dios por los maestros del IBE, porque hay muchas mujeres aprendiendo la palabra. Y a veces es bastante triste que hay mujeres de 15, 20 años que no saben ni siquiera defender bíblicamente su fe. No, pero es que la palabra de Dios dice ahí, ayúdate y te ayudaré. Y uno dice, no, la palabra de Dios no dice eso. Porque la palabra de Dios sí les manda, mujeres amadas del Señor y de la iglesia, deben de aprender la palabra. Tienen que tener su tiempo para examinar y escudriñar las escrituras, porque ustedes son fundamentales para la iglesia. No se imaginan cuántas veces mi esposa me ha ayudado para no caer en un error. Y lo primero que me dice es, acordate, Fernando, que la escritura dice esto y esto. Y yo, es cierto, porque ustedes deben de aprender, deben de conocer, deben de apartar ese tiempo para escudriñar y escuchar la voz de su amado Señor. Pero eso sí, manda que lo hagan en silencio. Y evidentemente, ¿por qué el Señor manda que lo hagan en silencio? Porque Dios es un Dios de orden. Primero, no podemos estar irrumpiendo el culto. No se puede. Y dos, ya se va a dar cuenta porque el Señor dice, déjalo esta responsabilidad al hombre. Porque miren, la mayoría no le ve, pero quiero que esta noche usted lo vea. Estar aquí, parado. La Escritura me dice, si Fernando enseña algo que no es bíblico, me lo va a demandar doblemente el Señor. Por eso dice, no quiera mucho de ustedes ser maestros, porque esa responsabilidad, que no es tanto un privilegio, es una responsabilidad de exponer la Escritura. No dejen de orar por nosotros, por favor. Mujeres, sus oraciones son fundamentales para la iglesia, porque creo que hemos podido darnos cuenta a través de los dones que tienen ustedes. Dios les ha dado a todas muchos dones, pero eso es de ejercerlos, y uno de ellos también es a través de la fe. Por eso sí hay algo que lo que primero que debemos de entender es aprender, y sobre todo también en silencio. Acompáñenme por favor, Efesios capítulo 4, versículo del 12 al 6. Lo leo porque el tiempo está corriendo. Efesios 4, del 12 al 16 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar emplean con astucia la artimaña del error. ¿Por qué digo hoy estoy leyendo este texto? Porque cuando nosotros vemos Efesios 4, Pablo está diciendo algo. La iglesia debe de ser edificada. Debemos de crecer, y no está haciendo acepción hombre o mujer. Está hablando a la iglesia. Por eso cuando estamos acá y usted se queda en su culto dominical, usted debe de ser edificado. Usted debe de ser edificada. Usted debe de crecer para que su fe sea firme, y a través de la firmeza de su fe usted pueda edificar a su iglesia. Ya se van a dar cuenta, mujeres, ustedes deben de ser ese elemento principal también para la edificación de la iglesia. Pero ¿cómo, hermano Fer? Aprender. ¿Y cómo deben de aprender? En silencio. Síganme acompañando por favor al texto, sigamos leyendo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Uy, una palabra bastante complicada para muchas mujeres. Pero le hago una pregunta en este texto. ¿Dónde dice sujeción al hombre? En este texto. ¿No? Fíjense que a veces con el cristianismo no nos damos cuenta que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, lo primero que hacemos es poner a los pies del Señor el qué, amada familia, nuestra voluntad. Mujeres, ¿tú te has sujetado a Cristo? ¿Realmente te has sujetado a Cristo? Porque si te has sujetado a Cristo, algo te puedo asegurar.
fácilmente te va a hacer sujetarte a tu esposo. Ya vamos a hablar de ese tema. Por eso el texto lo primero que dice es, quiero que vean algo, mujeres. Dios no les está pidiendo algo imposible. Les está diciendo, quiero que comprendan que deben de sujetarse a la voluntad de su Dios. Y su Dios perfectamente ha designado que ustedes deben de aprender, pero guarden silencio. Y ya se van a dar cuenta por qué. Acompáñenme a Efesios 5, capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice el texto, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Aquí sí está hablando de sujetarse, pero sigamos. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Acompáñenme al 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Lo primero que deben mujeres hacer siempre es sujetarse a la voluntad del Señor. Yo les decía esto, que muchas personas pueden decir, ay, el Señor Jesucristo es mi Señor, pero en este tema no. No, en esto no lo veo así. Permítanme, o nos sujetamos en todo o no nos sujetamos en nada. Y fíjense que aquí golpea la teología. ¿Por qué? Porque depende de lo que usted conozca de Dios, así va a ser complacente el sujetarse. Porque yo les decía de un principio, ¿quién sabe más, Dios o nosotros? ¿Verdad que es irónica la pregunta? Entonces, ¿por qué muchas veces cuestionamos las decisiones de Dios? Sígame acompañando. Versículo 12. Y esto nos ayudará a comprender del por qué el Señor dice eso. Porque no permito a la mujer, de primera de Timoteo 2, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo acá es bien preciso. Es más, con esa autoridad apostólica, y no vaya a pensar diciendo, no, pero es que esto lo dice Pablo, por eso no es que se debe de sujetar, o por eso no es aplicable. No, toda la palabra es inspirada por Dios. Y bajo esa convicción firme acerca de sus fundamentos como apóstoles, si gusta, acompáñeme al a Efesios capítulo 2, versículo 20, para que usted vea ¿por qué y con tanta autoridad lo dice Pablo? Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pablo con toda autoridad está diciendo, no lo permito. ¿Por qué? Porque irrumpiría el orden divino. Pablo está diciendo, no permito. Y fíjense que cuando una mujer o una persona, no digamos mujer, alguien se para en un púlpito a enseñar, automáticamente tiene autoridad. Automáticamente. Es más, por eso qué difícil, no crean, la palabra de Dios nos dice que cuando venimos aquí, vengamos con temor y con temblor. Delante de Dios y para Dios. Porque si decimos cosas que no son bíblicas, mis hermanos, podríamos hacer caer a uno de los pequeñitos de nuestro Señor. Y se recuerda que dice Mateo, cuidado con los tropiezos, cuidado. ¿Por qué? Porque si hay algo que la Escritura nos enseña, es que cuando habla de enseñar a la mujer, acuérdese, está hablando de un culto, una reunión, no está hablando de escuela dominical, no está hablando de una reunión, está hablando del culto. No es permitido. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado ese lugar. Es más, cuando habla de enseñar, está hablando de enseñanzas doctrinales. Está hablando de enseñanzas del cual deben de ser impartidas a la iglesia para vivirlo día a día. Enseñanzas profundas de la Escritura. Dice el Señor, no le es dado. Es más, fíjense que yo muy pocas veces leo algunos escritos de personas, pero hay un escritor que me llamó la atención, cómo lo plantea, que es fue un hombre de Dios de apellido Hendrickson. Vean lo que dice él. Quiere decir que la mujer no entra en la esfera de la actividad para la cual, a fuerza de su creación misma, no está apta. Que el ave no trate de vivir bajo el agua, que el pez no trate de vivir sobre la tierra seca, que la mujer no desea ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos.
Por amor de ella y por el bienestar espiritual de la iglesia, se prohíbe esa pecaminosa intromisión de la autoridad divina. En el servicio de la palabra, en el día del Señor, la mujer debe de aprender, no de enseñar. Y aquí es donde viene la lucha. No sé si usted está así, que estará sintiendo en su corazón decir, hermano Fer, entonces definitivamente, ¿quién lo está diciendo, amada familia? El Señor. Porque Dios nos conoce. Dios sabe de sus características, de sus cualidades, de sus capacidades. Y en su soberanía eterna el Señor dijo que la mujer aprenda, que guarde silencio, porque no le he permitido enseñar. Pero no se limita ahí. Y quiero que vea algo. ¿Se recuerda que le dije que estamos hablando de un culto? De una reunión, de un culto. Acompáñeme, por favor, a Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Entonces, hermano Fer, la mujer no debe de enseñar. Acompáñeme, por favor, mujeres, también, porque necesito que lo vean este texto. Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Se lo repito, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mujeres, gloria a Dios por sus vidas, pero deben de prepararse para enseñar. Hay muchas jóvenes que no saben qué decisiones tomar, cómo poder vivir un noviazgo. Hermanos, si no fuéramos a escuela bíblica, vea la cantidad de hombres y vea la cantidad de mujeres. Y ahí están nuestras amadas hermanas, enseñando domingo a domingo esa lección dominical, sembrando la palabra en nuestros amados hijos o en nuestros nietos. ¿Saben por qué? Porque también ustedes deben de enseñar, pero conforme al orden que Dios estableció. Mujeres, prepárense, conozcan de la palabra. Escuchaba a un predicador decir, mujeres, ¿cuándo fue la última vez que en su reunión estuvieron hablando temas teológicos? Temas difíciles, algún texto difícil que diga, hermanas, mire, ustedes ya se dieron cuenta, fíjense que en mi devocional estuve viendo este texto, ¿ustedes ya lo han visto? ¿Saben por qué? Porque es bastante complejo. Casi siempre por la naturaleza de la mujer. Es bien raro ver a unas mujeres reunidas. Me refiero reunidas para tomarse un café con las Biblias, diccionarios y algunos textos y aprendiendo. No es muy común. No digo que no se dé, pero no es muy común. Por eso, si hay algo que usted debe de aprender, es que Dios a usted le ha dado el privilegio de enseñar. No en esta área. Y es más, ¿cuántos normalmente enseñamos en este púlpito? Porque muchas pueden decir, hermano Fer, y me lo han dicho, ahí en la iglesia son machistas, porque la mujer no predica. De verdad, me lo han dicho. Y le digo yo, permítame entonces, y discriminadores, porque esa palabra es bien común hoy en día. Y yo le hacía hace un momento una pregunta a ustedes, ¿cuántos nos paramos aquí según la voluntad de Dios para enseñar? ¿Significa que el resto de los hombres los hemos discriminado? No, amada familia. Dios ha dado un orden y ha dado dones. Por eso les decía qué hermoso es descansar conforme a la voluntad del Señor. Pero dice algo sumamente importante, sigue el texto diciendo en 1 de Timoteo 2, ni ejercer dominio sobre el hombre. Mujeres, yo sé que en su belleza, en su sutileza, gloria a Dios por ustedes, pero ustedes hay una naturaleza que siempre van a estar luchando, querer ejercer dominio. Y ojo, ¿no creen ustedes que Dios ya lo sabe? Por eso viene y le dice en la Escritura, mujeres, no, aprendan, no enseñen en público, no lo hagan en las reuniones públicas y no traten de ser cabeza del hombre, no lo gobiernen. Porque el pararse aquí, y ahora quiero que entienda qué dice la Escritura, porque cuando alguien toma la posición de pastor o de anciano o aún pastora, no se trata de buenas intenciones. Se trata de sujeción a la palabra. Es más, si tenga cuidado porque puede decir usted también, hermano, pero esa iglesia donde hay una pastora, ¿cuánta gente llega?
No, nosotros vemos nuestras condiciones o ejemplos o actividades conforme a la Escritura, no la Escritura conforme a las acciones. Todo lo pasamos a través de la Escritura. Por eso lo primero que nosotros decimos es, ¿qué dice la Escritura? Acompáñenme por favor a 1 Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Les hago una pregunta. En su entender de la Escritura, ¿ustedes creen que el Padre es mayor que su Hijo Jesucristo? No, son la misma esencia, son el mismo ser. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Evidentemente Jesús lo dice también como humano. Cuando se había encarnado, el Padre mayor que yo es. ¿Por qué? Porque también estaba hablando como Cristo encarnado. Pero cuando nosotros vemos la teología de quién es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. No hay uno mayor ni uno menor. Pero les hago una pregunta. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo. Todo lo que yo hablo no lo hablo por mí, sino todo lo que el Padre me envió. Yo me niego a mí mismo. Dejo mi gloria para sujetarme y humillarme al Padre, porque Él me guía. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque nos está enseñando que aún divinamente Dios deja roles, funciones y lugares que hay que ocupar. Jesús tenía un propósito al venir a la tierra y lo primero que hizo Él es sujetarse al Padre. Mujeres, Dios les ha dado a ustedes funciones importantísimas, pero eso sí, el Señor dejó divinamente un orden establecido. El Padre, la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del hombre. Y el hombre, la cabeza de la mujer. Y aquí cuidado, varones. Mucho cuidado, porque ser cabeza no implica subyugar a la mujer. No implica eso, tratarla menos. Ser cabeza significa gobernarla, cuidarla, guiarla, establecerla. Esa es nuestra función. Una función que Dios nos demandará como esposos el día de mañana. ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿La amaste, la cuidaste como vaso frágil? No sé si usted recordará esa parte de la Escritura. Pero esto no se trata de, no, pero como yo soy varón, así trato a mi esposa. No, olvídese, eso es su pecado. Dios nos manda a tratar a nuestras esposas como vasos frágiles. Debemos de amarla al punto como Cristo amó a la iglesia y Cristo la presentó pura a través de su palabra. Te hago una pregunta, varón, esposo. ¿Cuánto tiempo le dedicas para instruir a tu esposa? ¿Cuánto tiempo le dedicas para poderla santificar a través del conocimiento de la Escritura? Porque si hay algo, te puedo asegurar, es que eso significa ser cabeza. Es una gran responsabilidad. Yo ya les he contado a ustedes, amada familia, que llegó un momento en mi vida que dije yo, soy incapaz de ser cabeza de mi esposa. ¿Sabían ustedes que yo trataba de obligar a mi esposa que se sujetara a mí? Que por cierto en la Biblia no enseña nada de eso. La mujer se sujeta a su esposo, dice. ¿Quién debe de sujetarse? La esposa. No dice, esposo, sujeta a tu esposa. No dice eso. Y yo pensaba que decía eso. Pero no, dice la mujer que se sujete a su marido. Significa que voluntariamente, comprendiendo a Dios mismo y habiéndote sujetado a Él, te sujetas a tu esposo. Y ojo, esposos cristianos, ¿realmente te has sujetado a Cristo? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque si nos hemos sujetado a Cristo, adivinen a través de quién vamos a instruir a nuestras esposas. De Cristo. Ya no se trata de, ¿sabes qué, Ofelia? A mí así me educaron y así me voy a morir. No, esas son expresiones del diablo.
sino, ¿sabes qué, amor mío? Esto me enseñó la palabra y ruego a Dios que me permita poderlo llevar junto contigo. Porque el ser idónea, ayuda idónea, no significa, hombre, que la mujer es un bastón para apoyarnos. No, 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 qué craso error llegar a pensar eso. La ayuda idónea es que estamos juntos llevando un peso, llevando la carga de la vida, en el cual yo flaqueo, mi amada esposa me fortalece, ella flaquea y yo la fortalezco, pero eso sí, quien pedirá cuentas principalmente es al hombre, el Señor. Acompáñenme, por favor, voy a leer brevemente porque el tiempo nos sigue comiendo. Génesis capítulo 2, versículo del 18 al 25. Génesis capítulo 2, del 28 al 25, del 18 al 25. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Imagínense qué hermoso. Dios la sacó de la esencia de Adán a su esposita. Y no solo eso, quiero que vea algo. Según las normativas o las normas de la ley que rigen el nombre, todo el que pone nombre sobre el que se va a llamar, es decir, todo el que pone un nombre a un hijo o todo el que le pone el nombre a alguien, tiene autoridad sobre ese alguien. Por eso la Biblia también nos enseña que Dios nos dará un nuevo nombre. Y por eso el Señor Jesús le llamaba muchas veces otros nombres, les ponía otros nombres en el caso de Pedro y todos ellos. Aquí, ¿quién le dio el nombre a quién? Adán a Eva. Pero, ¿por qué? Porque él comprendió que no era de subyugarla, era de amarla, era de cuidarla, era de instruirla. Por eso, si hay algo que podemos saber es que Dios dejó un orden divino. Amados hermanos varones, no difamemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo tratando incorrectamente a nuestras esposas. No sé si alguna vez usted lo ha visto así, pero si usted es cristiano, usted y yo debemos demostrar el carácter de Cristo con nuestras esposas principalmente. No lo olvide, porque a veces qué difícil también es para una esposa. Después de que el esposo le diga: ¿sabes qué? Vení, vamos a estudiar la escritura. Después que le estuvo gritando, después que la estuvo tratando mal. ¿Usted cree que la mujer va a decir: sí, mi amor, cómo no, con mucho gusto? Después que ha lastimado su corazón. Por eso, de una u otra forma, cuidado, varones. Cuidemos a nuestras esposas como cabezas que Dios nos ha puesto. Pero sigue el texto diciendo, acompáñeme por favor siempre a 1 Timoteo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Perdón, ayúdeme del 13, acompáñeme el 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, del 13, y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Permítanme. Pablo da una orden. ¿Y qué es lo que dice? Que la mujer aprenda en silencio, porque no le he permitido enseñar ni gobernar al hombre. Aquí tengan cuidado, hermanos y hermanas, porque muchos le van a decir: no, 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 pero esto es bajo el contexto cultural. Eso era para los de Éfeso. Eso era para los de Corintios, no es para la época actual, porque el Señor nos hizo igual, y citan Efesios diciendo igual, hombre libre o esclavo, mujer y hombre, ya todos somos iguales delante de Dios. No, lo que está hablando ese texto es acerca de la salvación. Todos somos iguales delante del Señor, pero Él estableció un orden, y lo primero que hace Pablo no es venir y agarrar una experiencia o agarrar un tema, no.
él se fue al orden divino establecido por Dios. Y lo primero que dice es, quiero que vean algo. ¿Quién fue creado primero? Adán. Y de él fue tomada la costilla. Por eso quiero que vean el orden establecido por Dios. Y no solo eso, dice Pablo, yéndose al principio, quiero que vean algo. Quien fue engañada fue Eva, no fue Adán. Y ojo, cuidado, no va a decir, te das cuenta, entonces vos sos más fácil de ser engañado. No, él está estableciendo ese orden y lo que sucedió. Acompáñenme por favor a Génesis 3:6, donde menciona el tema, que por cierto, muchos dicen, ¿y dónde estaba Adán cuando sucedió esto? Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con él, como ella. La mayoría lo lleva al punto de conjeturar y decir, y dio a Adán. No le dijo, y llamó a Adán, sino dice, y dio a Adán. Pero fíjense que estudié algunas versiones bíblicas y hay una que se llama la textual, que también es muy literal, muy buena versión, y vea cómo lo dice esta versión bíblica. Génesis 3:6. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruta y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Cuidado, varones. Fíjense que cuando nosotros nos detenemos a estudiar la escritura y dice la palabra que usted es cabeza y nosotros somos cabezas de nuestras esposas, yo les decía hace un momento, uno de los propósitos principales de ser cabeza es cuidarlas. Eva comenzó a escuchar a la serpiente. Y la serpiente, Satanás, de manera muy sutil, le fue diciendo, con que así ha dicho. Pero no dice en ningún momento que Adán le dijo, Eva, ¿qué estás haciendo acá? Vámonos. Deja de estar escuchando eso. Eso no viene de Dios. Dios nos dijo que no lo hiciéramos. No, no hay palabra de Adán. Sino viene Eva y come. Y al comer, siendo seducida por Satanás, ¿qué hizo Eva? Le dio al hombre. ¿Sabían ustedes que a veces para nosotros los hombres es más fácil ceder el gobierno de nuestros hogares? Anda vos, mujer. Sí, mira, llaman de la escuela, anda vos, anda bien, ¿qué dicen? Mira, el niño hizo, sí, mira vos, ¿qué haces? ¿Sabían ustedes que Dios va a demandar? Porque la cabeza que ha puesto como responsables en nuestros hogares somos los hombres. Y esto no es un privilegio, es una responsabilidad. Oremos constantemente delante de Dios como hombres, diciéndoles, Señor, dame sabiduría para guiar a mi esposa, sabiduría para guiar a mi familia y a mis hijos, conforme tu palabra. Porque muchas veces el carácter de la mujer a veces puede ser más fácil persuadido, porque la mujer es más sentimental. No podemos demeritar. Por eso no es extraño a veces ver a una mujer que pueda ser influida, porque sabían ustedes que también ahí había muchos falsos maestros o profetas que estaban engañando a las mujeres. Y dice Pablo, no, ellas por el momento no, ellas no van a enseñar, porque fue engañada Eva. Él está abocándose al principio. Por eso, si hay algo podemos estar seguros, amada familia, es que esto no se trataba de Éfeso. Esto no solo se trataba de Corintio. Esto se trata de la iglesia. Sé que hay muchos temas en el rol de una mujer, cómo debe de desempeñarse en una iglesia, pero sé que también existen todas esas dudas, sobre todo estas, que hay corrientes tan fuertes que donde uno se reúna con cualquier hermano y dice, voy a ir donde la pastora, y ustedes, no, nosotros no creemos en la pastora. No, espérenme, no diga ya más eso. La escritura dice que las pastoras no vienen de Dios. La escritura dice que a la mujer no le ha sido dado enseñar en cultos públicos y ser gobierno. La mujer, el Señor la ha puesto para muchos otros dones. Y tengan cuidado, mujeres, guarden su corazón. Porque cuando una mujer empieza a decir, entonces, de verdad, hasta eso escucha ya, entonces Dios es machista. Y digo en mi mente, qué poco conocen a Dios. Miren, el estar gobernando o guiando, sobreveyendo a una congregación. Y hablaba hace unos momentos con mi hermano Armando. Y me decía, hermano Fernando, somos pecadores. Y le digo, sí, hermano.
y el estar siendo cabeza para guiar, para instruir, a cualquiera tendría que llevarlo al temor para una mala decisión. Porque como pecadores nos equivocamos, pasamos por alto, no vemos, no observamos. Pero qué hermoso, primeramente, reconocer nuestra condición. Y segundo, estar pidiéndole constantemente a Dios que nos guíe. Mujeres, espero, así como también hombres, espero que a través de la Escritura, porque también, si gustan, anoten, poder estudiar 1 Corintios 14, del 33 en adelante, habla de este tema. Y por cierto, en este texto todavía dice, y la mujer cae en la congregación, sino que cuando vaya a casa, pregúntele al hombre, porque es vergonzoso que la mujer esté hablando en el culto. Y aquí es donde a veces uno dice, señora, entonces si va a la casa y tiene que preguntarle al marido, adivinen qué tiene que saber el marido. Palabra. Por eso también varones, hombres de Dios, preparémonos. Yo me acuerdo en un retiro que hubo, por cierto fue en Guajojo, y estaba predicando, no se me olvida, mi hermano Carlos Abud, y él decía, ¿qué es lo que más necesita una mujer en el matrimonio? Y el Fernández decía, palabra. ¿Qué es lo que más tenemos que darle nosotros como esposos a las esposas? Palabra, le decía yo. Porque también, hermanos, nuestras esposas son pecadoras. Y hay naturaleza en ellas. Pero el pecado no se corrige a través de los gritos, de las humillaciones y vergüenzas. Así como nosotros los hombres, también nuestras espositas y nuestras hijas son transformadas a través de la palabra. Reunámonos con ellas, enseñémosles palabra. Mujeres, que Dios las bendiga y las siga usando. Qué hermoso es verlas servir, servir gozosas, servir con corazones de siervas que no cuestionan la palabra de Dios, sino se sujetan a ellas reconociendo que es lo mejor, que Dios es sabio y que Dios el día de mañana estaremos delante de Él. Y sobre todo, amada familia, fortalezcámonos en la fe. Así es que espero que el día de mañana, cuando pregunten o les digan, no, pero las mujeres sí son dadas para ser pastoras, ustedes puedan firmemente decir, la palabra de Dios dice. No se muevan de ella. Traten de no ser influenciados por las corrientes de este mundo, sino mantenernos firmes en lo que la Escritura dice. Así es que, amados hermanos y hermanas, sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y sobre todo, dándole gloria a Dios en todo. Que el Señor bendiga a nuestras amadas hermanas, que son madres de familia, que son madres, que son abuelas. Que Dios las bendiga, que las siga usando. Imagínense qué lindo Timoteo, que fue instruido por su mamá y su abuela. Y qué hombre de fe. Y yo le doy gloria a Dios, porque también mi madre lo hizo. Ahí iba Fernando a veces tirando piedras con los zapatos, pero mi mamá me decía, te vestís y nos vamos al culto. Y qué hermoso es ver esa función que Dios ha puesto en sus manos. Insisto, amada familia, que el Señor bendiga a nuestra amada iglesia y que el Señor siga fortaleciendo a las mujeres. Muchas gracias, amada familia. Hermano Fred. Muy bien, antes de orar, repetir el anuncio que dimos al principio de la reunión, que la próxima semana vamos a levantar una ofrenda especial en la escuela dominical para apoyar la concentración de niños que habrá el 24 de septiembre. Uno de los problemas hoy en día, y bueno, desde el principio, fue el silencio de los varones, el silencio de Adán. Cuando Eva pecó, Adán estaba a su lado y Adán no dijo nada. Tomó del fruto que le dio su esposa. Y todo esto surge en el hogar, hermanos. Cuando los varones callan, no asumen su rol de cabeza, es la esposa la que va a asumir ese rol. Y como decía el hermano Fernando, a veces es más fácil ceder ese lugar a la esposa que asumir esa responsabilidad en el hogar.
Y eso se transmite después a la iglesia. Hay muy pocos varones que asumen su responsabilidad en la iglesia. Mientras las hermanas están dispuestas a poder servir al Señor, son muy pocos los varones que están dispuestos a servir al Señor. Entonces, hermanos, necesitamos sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a terminar este tiempo en oración. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, es eterna. Gracias porque tu palabra, Señor, ha dejado, nos traza los principios, los preceptos, los mandamientos, las promesas, las advertencias, los límites, el orden que tú has establecido, Señor, en la creación, en el hogar, en la iglesia. Y, Señor, ayúdanos a poder entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas, en nuestro hogar y especialmente acá en la iglesia. Bendice a cada hermano y hermana en esta nueva semana, que podamos ser obedientes en todo a ti, que podamos ser fieles a ti, Señor, y a tu palabra. Y, Señor, que esta semana podamos honrarte y glorificarte en todo, Señor. Oramos y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.